Buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Eric Camacho Rodríguez y mi trabajo de investigación fue sobre el matrimonio. Empecemos. Primero, ¿qué es el matrimonio? Según el artículo 258, el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. ¿Cuál es la edad mínima para contraer matrimonio? Según el artículo 260, para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 16 años. Los jueces de la residencia de los interesados pueden conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas. ¿Es necesario el consentimiento de los padres para contraer matrimonio? Según el artículo 268, quien no haya cumplido 18 años no puede contraer matrimonio sin consentimiento de su padre y de su madre, si viven ambos, o del que sobreviva, aun cuando hubieran contraído segundas o posteriores nupcias, si el hijo vive con cualquiera de ellos. Cuando se ignore el paradero de cualquiera de los padres, bastará con el consentimiento de uno solo de ellos, asentándose razón de este hecho y quedando facultado el oficial del registro civil a investigar por cualquier medio que estime pertinente la veracidad de estas circunstancias. A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el consentimiento de los abuelos con quienes viva el interesado en contraer matrimonio, si los dos existieran o del que sobreviva. ¿Qué puede impedir que se celebre un matrimonio? El artículo 268 son impedimentos para celebrar el matrimonio. Primero, la falta de edad requerida por la ley. Número 2. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente, línea colateral igual. El impedimento se extiende a los hermanos, medios hermanos y primos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna. Número 4. El matrimonio subsistente. Número 5. La falta de consentimiento cuando es necesario del que o a los que ejerzan la patria potestad del tutor del Consejo de la Familia en sus respectivos casos. Número 6. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. Número 7. Las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas y que pongan en peligro la vida o hereditarias y cualquier otra enfermedad o conformación especial que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas o bien porque científicamente hagan prever algún prejuicio grave o degeneración para los descendientes. La impotencia incurable para la cópula, salvo cuando exista por causa de edad o cuando por otra diversa causa sea concebida por ambos contrayentes. Número 8. La enajenación psíquica declarada judicialmente. Número 9. La fuerza o miedos graves. Y número 10. No acreditar ante el oficial de registro civil que los interesados recibieron el curso prematrimonial. Siguiente pregunta. ¿La mujer puede casarse otra vez? Según el artículo 270, la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasado 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diera a luz o acredite ante el Consejo de la Familia de su domicilio y mediante el informe de un médico de institución pública de salud sobre su estado de ingravidez, quedando mediante la resolución que se pronuncie libre de contraer matrimonio antes de transcurrir el plazo citado. En los casos de invalidez matrimonial o de divorcio, se aplicará este mismo criterio contabilizándose el tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Un adoptante o tutor puede casarse con quien esté bajo su guarda, incluso si no tiene conexión sanguínea. Según el artículo 269, el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes. Además, el artículo 271 nos dice que el tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de este y del tutor.
¿Cómo deben contribuir económicamente los cónyuges? El artículo 275 nos dice que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos, en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en una forma y proporción que acuerden para este efecto según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a estos gastos. Los deberes y derechos que nacen del matrimonio serán iguales para los cónyuges e independiente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. ¿Un cónyuge tiene derechos sobre los bienes de otro cónyuge? Según el artículo 276, cada uno de los cónyuges tienen un derecho preferente sobre los bienes propios del otro y sobre los productos e ingresos que correspondan a los gastos de alimentación para el cónyuge y sus hijos, pudiendo pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivo este derecho. ¿Es obligatorio ser fiel a tu cónyuge? Según el artículo 279, es deber y obligación de los cónyuges la fidelidad sexual y afectiva, procurar respecto del otro a su superación personal, guardarle y hacer que se guarden las debidas consideraciones a su persona y proporcionarle en las mejores condiciones satisfactorias de salud y bienestar. ¿Cómo se maneja el matrimonio de los cónyuges al contraer matrimonio? El artículo 282 nos dice que el matrimonio puede celebrarse por lo que respecta a su relación patrimonial bajo el régimen de sociedad legal, sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes. El régimen de sociedad legal será presunto en los matrimonios que se celebren. En la sociedad conyugal o voluntaria y el régimen de separación de bienes se requiere expresamente de capitulación matrimoniales para su establecimiento. Al celebrarse el matrimonio, los cónyuges deberán indicar cuál de los dos tendrá la administración. ¿Qué es el régimen de sociedad legal? Según el artículo 287, el régimen de la sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, y cuya administración y dominio corresponde a ambos cónyuges, indistintamente con las limitaciones que se establece en la ley. ¿Qué bienes son propios de cada cónyuge? Según el artículo 303, son propios de cada cónyuge los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que poseía antes de este, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por usucapión durante la sociedad. También el artículo 304 nos dice que lo son también los que durante la sociedad adquiera cada cónyuge por donación de cualquier especie, por herencia o por legado constituido a favor de uno de ellos. ¿Qué ocurre en caso de abandono? El artículo 332 nos dice que el abandono injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él desde el día del abandono los efectos de la sociedad en cuanto le favorezcan. Estos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso. ¿Cuáles pueden ser las causas de un divorcio? Según el artículo 404, son causas de divorcio la infidelidad sexual, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a hijo concebido antes de celebrarse este y que judicialmente se ha declarado que fue engendrado por personas diferentes a su cónyuge. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consciente en ello por cualquier causa. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de 2 años. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente. La separación del hogar conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. La separación del hogar conyugal por más de 1 año sin el consentimiento del otro consorte.
la declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesite para que se haga que proceda la ausencia. La violencia intrafamiliar, entendida esta como el maltrato físico o psicológico que infiere un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o depreciar al ofendido. La incompatibilidad de carácter que haga imposible la vida conyugal, que solo podrá invocarse después de pasarse un año de celebrado el matrimonio. La negativa injustificada a dar alimento al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de 2 años de prisión. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de 2 años. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal. ¿Cómo se puede evitar un divorcio por las causas dichas anteriormente? Según el artículo 411, ninguna de las causas enumeradas en el artículo 404 de la anterior pregunta puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito. ¿Qué ocurrirá con los hijos después de un divorcio? Según el artículo 415, la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos conforme a las reglas siguientes. Número 1. Respecto a la patria potestad, se estará lo establecido en el capítulo relativo a este código. Y número 2. Respecto de la custodia. Podrá convenirse entre los cónyuges quien la tendrá, pero esta podrá ser revocada en cualquier momento a petición del cónyuge inocente. A falta de convenio, la custodia corresponderá al cónyuge no culpable. Si ambos cónyuges fueron culpables, la custodia la ejercerá el ascendiente que corresponda y no lo hubiese sea designado por el Consejo de Familia. Y número C. A la muerte del excónyuge inocente tendrá la custodia el que sobreviva, salvo que existen inconvenientes graves para ellos. Y número 3. Respecto a los alimentos. Determinarlos y establecer la forma de asegurar su pago y los incrementos respectivos y señalar él o los deudores alimentarios. En todo caso, el juez atenderá el interés superior de los menores y si fuera necesario, escuchará su opinión. ¿Qué ocurrirá con el cónyuge que ocasione la causa del divorcio? Según el artículo 417, el cónyuge que diera causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiese dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste. Recuperando el donante los bienes donados, el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho. ¿Quién tendrá derecho a pensión alimenticia después de un divorcio? El artículo 419 nos dice que en los casos de divorcio, el cónyuge inocente tendrá el derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. Sin embargo, para su fijación se deberán tomar siempre en cuenta las circunstancias del caso, así como la proporción, la posibilidad del que deba darlos y la necesidad del que deba recibirlos. Además, cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los interesados del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito. En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este artículo. ¿Los cónyuges podrán volverse a casar después de un divorcio? El artículo 420. En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevos matrimonios. El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a casarse sino después de 2 años a contar desde que se decretó el divorcio. Para los cónyuges que se divorcien voluntariamente pueden volver a contraer matrimonio. Es indispensable que hayan transcurrido 1 año desde que obtuvieron el divorcio. ¿Qué ocurrirá si uno de los cónyuges fallece durante el divorcio? El artículo 421 nos dice: la muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrán si no hubiera existido dicho juicio.
Y es todo de mi parte.